Bueno, mis hermanos, Amén. buenos días, Dios les bendiga. Amén. Le damos la gracia al Señor que estamos acá una vez más para alabar, glorificar y exaltar su nombre. Dios es bueno, para siempre su misericordia, hermano. Y bueno, como estamos viendo ya en este trimestre, Cristo, la imagen visible del Dios invisible, primogénito de toda creación. Amén. Es un gozo para nosotros, hermanos, poder estar acá, compartir la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea la que nos llene, la que nos dé esa fuerza para seguir adelante. Y aquellos también que la puedan escuchar, también que los ayude, los anime. Aquellos que no conocen al Señor puedan también conocerle de una manera espiritual de corazón. Porque como digo Job, de a oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Entonces, muchas personas conocen al Señor de a oídas, pero no le han visto de corazón. Bueno, vamos a leer el versículo que tenemos acá en Colosenses, capítulo 1, del verso 15 en adelante. El versículo que tenemos, por decirlo así, bandera, que nos va a guiar todos estos 3 meses que estamos en este peregrinaje de la palabra de Dios. Y bueno, allí nos vamos entonces a ubicar en Colosenses capítulo número 1, del verso 15 en adelante. Y dice así en el poderoso nombre de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. Amén. Amén. Bueno, siempre hemos recalcado este último versículo, para que en Él tenga toda la preeminencia. ¿Recuerdan un verso que habíamos leído en Hebreo que dice que Él es nuestro hermano mayor? Fíjese, entonces, por medio de Jesucristo estuvimos viendo también el pacto davídico, que Él es quien trae la descendencia eterna. Así como Él es el eterno, Él también es el que tiene la posibilidad de darnos esa eternidad. Entonces, todos los que vinieron antes de Cristo simplemente fueron comunicadores. Pero Cristo no solamente es el comunicador, sino también es el hacedor. Amén. Amén. Y es por eso que dice acá bien claro que de Él y para Él son todas las cosas, y en Él subsisten las cosas también. Él es quien las sustenta, y dice pues que sean las cosas creadas visibles o invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Entonces, hermano, qué poderosa palabra. Por eso que yo le dije, más allá de que nosotros pudiéramos sacar el mensaje que sacó nuestro hermano apóstol Pablo también acá, en el versículo número 10 del capítulo 3, verso número 10 del capítulo número 3, que nosotros tenemos que vestirnos con esa imagen que tiene Cristo en cuanto a nuestro carácter, darle a entender aquí a los que están en este mundo que nuestro Dios es verdadero. Amén. Dice ese verso que habíamos, que estoy comentando acá, el 10, y vestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjese entonces que nosotros estamos acá en una carrera progresiva. Mientras que nosotros vamos
indagando en la persona de Jesucristo, nosotros vamos creciendo hasta llegar a la plenitud de un varón perfecto, como dice el apóstol Pablo también en Efesios capítulo número 4, que los ministerios son para el crecimiento de la iglesia. Y es por eso que el apóstol Pablo mete esta idea del capítulo número 1, el Espíritu Santo le da esa posibilidad de tener esta visión y vestido del nuevo, hablando que nosotros como vieja criatura hemos muerto espiritualmente. Ahora tenemos una nueva criatura que está viva espiritual, pero como tenemos la vieja naturaleza todavía de la carne, tenemos que despojarnos de esa vestidura y vestido del nuevo. O sea, ¿quién va a resplandecer ahora en nuestras vidas? El nuevo hombre. Y dice, el cual, conforme a la imagen del que lo creó. Entonces, fíjense pues que esta imagen es la que debe predominar en nuestra vida. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Por medio de nosotros oír la palabra de Dios, adquirimos ese conocimiento. Ese es el canal que Dios nos ha dado ahora para nosotros pues crecer y hasta llegar al conocimiento pleno. Vamos a leer, hermano, el versículo 28 del capítulo 8 de Romanos para indagar un poco más en este versículo que estuvimos hablando el jueves. 8:28. 8:28. Es un verso, hermano, que si nosotros preguntamos, las personas se lo saben de memoria, hasta los inconversos. Cuando tienen un problema, nosotros le decimos, tranquilo, que todas las cosas ayudan a bien. Pero este versículo, fíjese que más que vencedores, la palabra más que vencedores, dice el apóstol Pablo, porque tú sabes que la filosofía antigua de los griegos, ellos tenían esas competencias y alcanzar la meta, alcanzar la cúspide que era vencer al otro, vencer. Y esa era pues la filosofía que había. De hecho, la marca deportiva que nosotros conocemos como la Nike, eso significa más que vencedor. Pero el apóstol Pablo sacó más que vencedor. Nosotros somos más que vencedores. Mientras que los que están allá afuera en el mundo, dice el apóstol Pablo, ganan una corona corruptible. Nosotros estamos acá para vencer y vamos a vencer en el nombre del Señor. Ya tenemos la victoria, pero nosotros vamos a obtener una corona incorruptible. Así es, Señor. Y dice acá el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Fíjese, estos son a los que aman a Dios. Está hablando de una manera espiritual. Esta es la nueva criatura, la que ama a Dios. Porque nosotros vemos, hermano, en Romanos 13, creo que Romanos 13:8, que dice el apóstol Pablo que el cumplimiento del amor es el cumplimiento de la ley está en el amor. Porque la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Qué te está pidiendo la ley? Que hagas, que ames. No te está pidiendo, ve a la montaña, demuéstrale a Dios. No, te está pidiendo que lo ames. Es algo que se mantiene en el tiempo, en la eternidad. Nosotros no tenemos que hacer nada para amar a Dios. Él nos ha dado ese amor. O sea, no es un mandamiento que nosotros lo vamos a alcanzar por nuestros propios medios. Y eso es lo que no entiende el mundo allá afuera. El mundo está haciendo cosas para demostrarle a Dios que lo ama y que se van a ganar el cielo. Pero dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios. Dios te está pidiendo un mandamiento que tú no puedes alcanzarlo. Ahora, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 5:5, que Dios a través del Espíritu Santo ha derramado el amor en nuestros corazones. O sea, Dios es quien hace que nosotros cumplamos el mandamiento que Él nos da. Eso lo habíamos visto también en Ezequiel capítulo 36, del verso 25 en adelante, que Dios nos da un corazón nuevo, un espíritu nuevo y coloca su espíritu dentro de nuestro corazón. Y entonces cumplimos así la ley de Dios. Romanos capítulo 13, verso 8. El apóstol Pablo entonces dice que el cumplimiento de la ley es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Dicho esto, entonces nosotros nos vamos a este texto.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, pudiéramos decir que una persona que está allá afuera, que no conoce a Dios, quizá esta palabra para él no pueda tener una connotación de relación. Bueno, claro que sí, porque muchas personas que están allá afuera están comiendo, están disfrutando todas las cosas, porque dice también Juan en el capítulo número 3, el verso 16, que nosotros los conocemos ya de memoria, que de tal manera amó Dios al mundo. Dios también ama al mundo. Así como Dios nos ama a nosotros como hijos y todas las cosas nos ayudan a bien, pero allá afuera, hermano, al mundo, todas las cosas no le ayudan a bien. Porque el que está allá afuera ahorita come, bebe, disfruta, está en la playa, va al cine, trabaja, le da comida a su hijo, pasan en familia, están disfrutando la Navidad como estamos viviendo estos días, ya va a terminar el 2024. Pero si en familia, muy bonito, tienen un accidente en la vía y no conocen a Cristo, ¿usted cree que eso le va a ayudar para bien? No, el accidente lo ayuda para llevarlo al infierno. Pero si conocieran a Cristo, le estuvieran sirviendo a Cristo, el accidente les subiera para bien, porque se mueren. ¿Y para dónde van? Pues con Cristo. Entonces a nosotros, aún así, hasta la muerte, dice la palabra de Dios en los Salmos, que es olor fragante la muerte de su santo. Pero allá afuera, dice el apóstol Pablo, recuerdo, hermano, un mensaje que escuché y que lo dice también la Biblia creo que es Segunda de Corintios capítulo número 10, que dice que la tristeza que está allá afuera en el mundo es para perdición, pero la tristeza que nosotros tenemos es para salvación. A veces nosotros estamos tristes, se murió un familiar, pero si el familiar es cristiano, se fue con Cristo. Nosotros estamos tristes aquí, pero se murió para salvación. Ahora, en el mundo, cuando hacen un velatorio, se le murió un familiar y no conoce a Cristo, hay tristeza, pero esa tristeza es de condenación, es de perdición. Mientras que nosotros acá, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. A los que amamos al Señor. Esta es la diferencia. La diferencia de estar vestido con el nuevo hombre y la diferencia de estar con la ropa del viejo hombre. Entonces, en Cristo Jesús, todas las cosas nos ayudan a bien. Y dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, nosotros hemos tenido un llamado y venimos del mundo. Es por eso que el apóstol Pablo también dice acá en el libro de Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Antes bien, Dios nos llamó de allá, nos sacó de allá. Y dice el apóstol Pablo que él viene también de su nación, del linaje de los judíos. Y él dice que tiene una tristeza. Así nosotros también debemos sentir tristeza por nuestros familiares, compañeros de trabajo. Aún personas que nosotros no conocemos, pudiéramos toparnos con ella y darle este gran mensaje que están muertos en delitos y pecados, que no tienen un propósito, que no tienen un llamado. Y dice aquí bien claro, a los que conforme a su propósito, no es el propósito nuestro, es el propósito de Dios que nos hizo ahora nosotros hijos de Él, porque Él nos llamó. El propósito y el llamado, porque a los que antes conoció, entonces fíjense que está hablando también en unas palabras eternas, a los que antes conoció, antes que nosotros naciésemos, ya Dios, hermano, tenía pues esta misión encargada en su Hijo Jesucristo para que hoy día nosotros le estuviésemos sirviendo a Él aquí. Dios conoce todas las cosas. Este es también, aparte del texto que estamos viendo, que es un texto un poco profundo, que tiene esas dos visiones de reflejar la grandeza, el poderío de nuestro Señor Jesucristo, su gloria, su esplendor, como hemos visto, que Él es la imagen. Vimos la palabra eikon como la palabra imagen, que también es dirigida hacia el hombre, mientras que el hombre por el pecado tiene una imagen desvirtuada. Cristo es la imagen de Dios por excelencia, pero que no solamente es un reflejo como un espejo, sino que es la misma esencia, su sustancia. Eso es lo que el apóstol Pablo denota y la escritura, como hemos visto en Hebreo. Entonces, esa imagen es la que nos trae a nosotros esa vida para que por medio del llamado, ahora nosotros vivimos todas las cosas, nos ayudan para bien, porque los que antes conoció, pero también entonces está
esa omnipresencia, omnisciencia de Dios que se muestra acá. Estos son los atributos que tiene nuestro Dios, hermano. Quiere decir que nosotros estamos ahora acá. Quizás a la semana vamos a ir a nuestro trabajo, muchos estarán en sus casas, en sus hogares, en sus estudios, pero Dios conoce todo lo que nos va a pasar a nosotros. Y antes nos conocía, antes de nosotros conocerlo a Él. Es por eso que dice también el apóstol que nosotros no es que amamos a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. También es muy importante, hermano, como habíamos también comentado, que se está grabando esta enseñanza y aquellas personas que pudiera llegar este mensaje, que también lo estoy grabando en audio a través de estas redes sociales, que no se esfuercen por amar a Dios, que se esfuercen es por seguir a Cristo, conocer a Cristo, y Cristo le va a dar el amor para que amen a Dios, porque el mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿Me entiendes? No te dice: mira, haz algo para que tú ames a Dios. Ve allá al cerro, a la montaña, muéstrame, tú eres bueno, haz esto. Dios sabe que el corazón del hombre es pecador, es malvado. Y para ser transformado, esto lo hace Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, el inconverso no puede hacer nada para conseguir el amor de Dios. Está en el mercado el amor de Dios, en una subasta, en las piedras preciosas. Eso lo dice Job. El hombre cava la tierra para conseguir las piedras preciosas, lo más preciado, el oro. Pero si buscar en la sabiduría, ahí va a entender que lo más importante es tener a Dios en el corazón. Y luego Job, en el capítulo número 45, verso 5, después que conoce al Señor, dice: de a oída te había oído, ahora mis ojos te ven. Y dice: también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Vamos a leer pues este texto acá completo para ver si el hermano Felipe nos puede dar allá una participación acerca de lo que pudiera decir la Biblia teológica acerca de este verso, en el verso 29 y verso 28, que lo estamos leyendo: para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense que lo dice Hebreo y también lo dice el libro de Romanos. Dice el apóstol Pablo: para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, y por eso que esto se combina con la idea que dice Colosenses: para que en Él tenga toda la preeminencia. O sea que de Él también va a emanar la nueva creación, los cielos nuevos y la tierra nueva. Nuestro hermano Felipe puede estar dándole lectura por allá al comentario que dice esa Biblia acerca del verso 29 y 28 de Romanos capítulo 8. Dice así: Dios dispone todas las cosas para el bien a sus hijos. Él, el bien, en este contexto no se refiere a bienestar terrenal, sino la conformidad con Cristo, a una relación más estrecha con Dios, a llevar buenos frutos para el reino y la glorificación final. El versículo 29. Explican por qué los que creen en Cristo pueden estar seguros de que todas las cosas le ayudan a bien. Dios ha estado siempre haciéndoles el bien, empezando desde antes de la creación, pasado distante. Segundo, siguiendo con su conversión, pasado reciente, y así hasta el día en que Cristo regrese, el futuro. Antes conoció. Esta expresión se remonta al Antiguo Testamento, donde la palabra conocer enfatiza la elección especial de su pueblo por parte de Dios. Eso lo podemos ver en Jeremías 1:5, en el versículo de Romanos 11:2, donde la expresión desde antes conoció contrasta con ha desechado, lo cual enfatiza la elección del pueblo por parte de Dios. Y a los que antes eligió, Dios también los predestinó, es decir, predeterminó a ser transformados a la imagen de Cristo. Amén. Fíjese que cuando parte ahí de la explicación, dice que tiene una connotación espiritual, ¿cierto?
Entonces, es lo que yo le estoy diciendo, que los que están allá afuera en el mundo, muchas veces, yo quiero decirle, ¿alguna vez usted le ha dicho este versículo a alguien inconverso que está pasando por problemas? Bueno, mira, la Biblia dice cuando tú le mandas un mensajito por las redes sociales, oye, estoy pasando un familiar. No, tranquilo, que las cosas nos ayudan a bien. Pero este versículo no es para eso, los inconversos que están allá afuera, porque este versículo tiene una connotación para la nueva criatura, la que tiene el amor de Dios. No está hablando de un beneficio material, como dice ahí. Es lo que yo le estaba comentando. Está hablando de un beneficio espiritual. Es por eso que yo le puse en el contexto el amor. Entonces, olvidémonos de lo físico, de lo material, del beneficio que nosotros podemos sacar de este mundo, de esta tierra. No, el beneficio aquí es espiritual. Es un beneficio, aunque Dios es el benefactor que nos da todas las cosas, que todas las cosas vienen de Él, proceden de Él. Ya bien sea que tengamos sed, vamos a tomar agua, vamos a comer, todo eso proviene de Él. Él fue quien los creó. Pero eso también, cuando nosotros nos satisfacemos nuestro cuerpo, nosotros también sentimos la satisfacción espiritual, la gratitud. Pero todo esto, hermano, que está hablando acá va dirigido a la nueva criatura, a la que Dios, fíjense, cuando nosotros leemos el libro de Isaías, Dios está furioso, molesto y trae una cantidad de juicio, como también la trae por Jeremías. Pero en cuanto a lo que decía también ahí el comentario, el desecho de Dios por causa del pecado también trae el consuelo de Dios. ¿Se acuerdan los dos hijos de Isaías? Que decía que uno significaba cuando estaban en el cautiverio, el éxodo, ¿verdad? El éxodo, pero también el otro, ¿qué significa? Una gran consolación, un gran éxodo del mundo hacia Dios. O sea, Dios trae juicio, pero también Dios consuela y llama. Es por eso que yo le decía que en el antiguo pacto, cuando nosotros leemos, hay un pueblo del cual Dios no tiene misericordia, los mata, los elimina, y a ese mismo pueblo lo resucita y le entrega la misericordia. ¿Me entiende? Porque ya bien sea que el impío o el justo, igual Dios los va a matar. Pero al justo Dios lo mató y lo resucitó, que es el capítulo número 28 de Isaías, que dice que se alegrarán y saldrán muchos del polvo, aquellos que conocieron la misericordia de Dios. Y ese capítulo 28 creo que dice, bueno, ustedes dicen que van a hacer un pacto con los egipcios, van a hacer pacto con la muerte, porque yo soy quien los voy a salvar. Ustedes se van a morir y los egipcios lo van a salvar, le va a salvar su espíritu. No, es lo que quiere decirle el Señor. Vean las cosas espirituales, los beneficios espirituales que yo le estoy dando, porque usted es tan pasajero en este mundo. Va a venir Nabucodonosor, los va a llevar cautivos y ustedes se están refugiando con los egipcios, están haciendo un pacto con la muerte. Y es por eso que dice ahí, ustedes están haciendo un pacto con la muerte, porque ustedes se van a refugiar con los egipcios, va a venir Nabucodonosor y Dios trajo una guerra, mató a los egipcios y mató a los judíos que estuvieron allá con ellos. ¿A dónde están? Ahora, hermano, nosotros no podemos juzgar, porque cuando Dios da una palabra, eso te queda en la mente y es para salvación. Quizás muchos de esos judíos hasta le comunicarían a los egipcios, mira, el profeta nos dijo esto, nos dijo aquello, pero igual nosotros vinimos a hacer un pacto con ustedes, porque si vienen a Nabucodonosor, vamos a unir y vamos a hacer la guerra y vamos a vencer, no lo van a llevar cautivo. Y el Señor le dijo, no, a través de Jeremías, Dios le dijo, quédense aquí, multiplíquense aquí, estén tranquilos. No, ellos se fueron para allá. Y Dios dijo, bueno, yo voy a llevar a Nabucodonosor para allá. Y Dios hizo una guerra y los mató allá. Ahora, hermano, yo no puedo decir que ellos se perdieron, porque esa palabra está en sus corazones. Y si ellos clamaron a Dios y se dieron cuenta que desobedecieron y que Dios trajo esa guerra, tú te das cuenta que Dios está hablando. Eso es como Jesucristo dijo, este templo que está aquí no quedará piedra sobre piedra. Y la ciudad va a ser destruida. ¿Cuántos de los judíos se dirían, wow, es verdad lo que dijo Cristo? Mira, el templo está siendo destruido. Vamos cautivos a todas las ciudades. ¿No se arrepentirían muchos, hermanos? Dice Flavio Josefo en su libro, porque yo compré como 7 libros, hermano. O no compré los 7, pero yo fui para la librería y habían 7 libros de Flavio Josefo,
denominado Antigüedades de los Judíos. Y yo leí ahí un relato donde una madre, hermano, cocinó a su hijo. ¡Wow! Cocinó al hijo, hermano. Y la mataron por causa de eso. Y eso era un escándalo. Se estaban dando cuenta de lo que dijo Cristo. Ay de las que críen en aquellos días. Jesucristo estaba haciendo reflejar su gloria. Gloria como el unigénito Hijo del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Él habló la verdad. Ahora, ¿qué dirían los judíos, hermano, cuando vieron toda aquella fachada? Los romanos destruyendo todo, acabando todo, el hambre, no tenían cómo comer, todos estaban sitiados, la gente friendo sus hijos. ¿Se cumplió o no se cumplió? Y anoche decía el predicador allá, cuando estábamos escuchando lo que decía el predicador, y dio un mensaje antes de Cristo y después de Cristo. Cristo estuvo ahí, Cristo se fue, yo me voy. Pero lo que él dejó, hermano, escrito, y también dejó dicho, que fue escrito, se cumple, hermano. Así los apóstoles no hubiesen escrito la palabra, igual esto se iba a cumplir. Mira, hay personas que no conocen la palabra de Dios escrita, ni saben de Cristo ni nada, pero allá donde ellos viven se está cumpliendo la palabra. Aún sin conocer ellos al Cristo se está cumpliendo la palabra. Entonces, hermano, nosotros vemos acá que la gloria, el resplendor, la majestad de nuestro Señor Jesucristo, hoy en día, hermano, está siendo reflejada en el mundo. Lo que él dijo se está cumpliendo. Si nosotros leemos Mateo 24, las señales que muchas personas empiezan a hablar por la televisor, que hoy se han convertido en noticia, se siguen cumpliendo, hermano. Son testigos del mensaje de Cristo: guerra, terremoto, pestilencia, hambre. Y esto es los jinetes que habla el Apocalipsis en el capítulo número 6, que dice que estos jinetes que el Señor mandó también a través del profeta Ezequiel, dice: yo voy a mandar a Jerusalén. Esto lo dice Ezequiel, no recuerdo qué capítulo, pero lo dice Ezequiel: yo voy a mandar mis 4 juicios: hambre, guerra, pestilencia, mortandad. Entonces, hermano, esto se está cumpliendo hoy en día también acá en la tierra, porque nuestro Señor Jesucristo lo habló. Ahora dice acá: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo preguntaba, y pudiéramos hacer la pregunta de nuevo: ¿cómo está escrito este verso 30? ¿En pasado, en presente, en futuro? ¿Cómo está escrito esto? A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Pregunta: en la eternidad, ¿Dios llama uno por uno o los llamó a todos? Estas son las preguntas que si ustedes están anotando ahí. Otra pregunta: a los que también justificó, a los que justificó uno por uno o lo justificó a todos. ¿Qué mente tiene el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está hablando en pasado, está hablando en presente, está hablando en futuro. ¿A quién le está hablando esto el apóstol Pablo? ¿A la vieja criatura? ¿A la nueva criatura? ¿Está hablando con Cristo? ¿Está hablando con Dios? ¿De dónde está sacando el apóstol Pablo estas expresiones? Porque dice, pues, bien claro, hermano, lo está detallando acá: y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué palabras son estas? ¿A cuánto el Señor está glorificando a uno por uno? Entonces, yo creo, bueno, porque usted sabe que cuando nosotros hacemos un comentario que no está escrito en la Biblia, no es del escritor y que uno lo puede pensar, uno tiene que decir: yo creo esto, yo digo esto, porque nosotros no podemos adjudicarnos, hermano, en un pensamiento personal, que nosotros hagamos un análisis como que yo voy a decir: esto me lo está dando el Espíritu Santo. Esto no. Conforme a la sabiduría que Dios nos da y el análisis que nosotros pudiéramos hacer, yo concluyo que el apóstol Pablo está hablando esto en Cristo, en la persona de Cristo. En la cruz del Calvario Dios vio a todos los salvos en Cristo. En la cruz del Calvario Jesús estaba glorificando a todos los que él iba a llamar.
Porque cuando él le dice a los efesios, el apóstol Pablo, a nosotros nos habló porque nosotros estábamos cerca, y a vosotros que estaban lejos también Cristo les habló. Entonces, ¿a dónde Dios ve a todos los nuevos que son hechos por él? En Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salimos nosotros? De Cristo. Entonces, Dios a nosotros nos ve en Cristo. Desde la eternidad nos veía en Cristo y nos sigue viendo en Cristo y nos va a seguir viendo en Cristo. Entonces, sí, esta palabra está escrita en pasado, está escrita en presente y está escrita en futuro, porque esta palabra es una palabra eterna. Entonces, en la eternidad no hay ni pasado, no hay ni presente, ni hay futuro. Es eterna, porque para Dios no hay tiempo. Entonces, en Cristo Jesús, Dios nos llamó, nos predestinó, nos justificó, nos glorificó y estaremos con Él en la eternidad. Entonces, en la mente de Dios siempre nosotros hemos existido. Dios es eterno. Y es por eso, hermano, bueno, esto lo digo yo, hermano, como le estoy diciendo, porque no hay manera de cómo ver esto, de que yo en la mente vea de que Dios no está llamando a uno por uno, sino que a todos los llamó en Cristo, como dice aquí. Porque si es cierto que usted no se convirtió el mismo año que yo me convertí, o quizás uno pudiera coincidir la misma hora, el mismo minuto que yo me convertí en el año 93, dice a usted, mira, yo me convertí en el año 93, justamente a las 7 de la noche. Muchos pasan así, hermano, dos personas, y los dos nacen de nuevo el mismo día. ¿Ve? Pero no todos estamos así. A uno Dios lo convirtió tal año. Fíjese que hay un poco de gente que ha muerto que Dios los ha llamado. Pero cuando nosotros vemos, esta es una palabra que está hablando como una eternidad, a los que predestinó, y está hablando en plural, a todos, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, fíjense que está hablando en plural, a todos, y a los que llamó, a estos también justificó. O sea, que todos los que van a ser llamados, igual van a pasar por este filtro. Todos van a ser llamados, todos van a ser justificados, todos van a ser glorificados. ¿Pero cuándo? En Cristo. Ahora, cada uno de los que hemos sido llamados y los que han sido llamados, que murieron, tuvieron que esperar que el Señor los llamara. Pero en Cristo Jesús ya todo esto estaba preparado. Entonces pudiéramos ver aquí el plan majestuoso, infinito en la mente de Dios. El plan de Dios es ejecutado, hermano, en Cristo Jesús. Ahora, fíjese que nosotros venimos de Colosenses, capítulo número 1. Y si nosotros hacemos una conclusión de lo que estamos hablando, porque en Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Nosotros estamos ahí. ¿Ah? Cuando usted le pregunta, como le pregunté yo a un ex compañero de trabajo que le mandé un mensaje por Facebook y le dije, ¿le estás tú sirviendo a Cristo? Porque yo le mandé el mensaje y él me puso abajo, gloria a Dios. Pero como yo me vine de Venezuela y él allá era un mundano, inconverso, y me dice, hermano, ahora estoy en Cristo. Me dice, ahora estoy en Cristo. Pero pudiéramos pensar, hermano, que en la mente de Dios ya él estaba en Cristo. Ahí es donde yo le he dicho que está este debate del salvo siempre salvo, de dónde salimos nosotros, los escogidos. Entonces yo le he dicho que en el mundo no hay escogido. Yo le dije la otra vez, recuerda, ¿a dónde están los escogidos? Están pues en Cristo, porque en Él y por Él y para Él es quien Él hace todas las cosas. Cuando una persona va a cocinar y escoge los granos, echa los malos para acá y va sacando los buenos en una bolsita así y está sacando los malos para acá. Uno hace esa perspectiva. Entonces, aquí en este saco están buenos y malos, buenos y malos, buenos y malos. Entonces, el saco es el mundo. Eso lo dice Cristo. Y los hijos de luz son los que son los hijos de Dios. Pero el campo es el mundo. Y de ahí, no, dice el Señor, vamos a destruir el saco completo de grano. ¿Qué voy a comer? Eso es lo que dijo Cristo. Bueno, el saco de grano, vamos a tirarlo al suelo porque ahí está bueno y malo. Ahí es que bueno y malo, dice Cristo. Y de ahí es donde yo estoy escogiendo. Pero Él lo escoge porque están en Él y Él le da esa proporción para que el que sea malo se ha convertido en bueno. Con el amor de Dios. Entonces ya Cristo tiene esa mente
y tiene esa posibilidad, y no solamente eso, sino que tiene esa potestad. ¿Recuerdan cuando estábamos dando la gran comisión, la semilla eterna? Y dice entonces Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo. Pero yo le recalqué, ¿qué es lo que dice Cristo ahí en cuanto a él? Toda potestad me es dada, tanto en el cielo como en la tierra. O sea que allá no se puede dar una orden y ejecutarse aquí, sino es con esa potestad que se le da a Cristo. Toda potestad me es dada. Ahora, fíjense que esa potestad estaba en la mente de Dios, pero llegó un momento que Dios se la dio y se la otorga a Cristo. Toda potestad me es dada, aunque Él es todopoderoso, el Padre le da esa potestad de decir ahora a los que son llamados en tu nombre, estos van a tener la vida eterna. Y dice Juan, en él estaba la vida. Fíjese que la vida no vino ahora, Cristo, después que murió. No, en él estaba la vida. Y es lo mismo que dice el capítulo número 1 de Colosenses. Porque en él y por medio de él son creadas todas las cosas. Vamos a leer Juan, capítulo número 1. Para... Lo mismo que más o menos dice Colosense, el verso 2. Vamos a leer el verso 2. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Pero el apóstol dice aquí que nosotros no fuimos hechos por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando dice aquí, y todas las cosas por él fueron hechas, es para que tú vengas con ese pensamiento. Y es por eso que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, que nosotros fuimos hechos por Dios. Hechos por Dios. Entonces, ¿a dónde nosotros fuimos hechos por Dios en Cristo Jesús? Pues en la cruz del Calvario, hermano. Ahí es donde el Señor Jesucristo hizo esta obra poderosa. Por eso habíamos leído también capítulo 9 de Daniel. ¿A qué viene el Mesías? A quitar la prevaricación, a romper la maldición del pecado, a traer la justicia perdurable a todos aquellos que iban a confesar su nombre. Entonces, ya eso todo fue hecho en Cristo. Y por eso mucha gente dice, bueno, pero en el mundo sigue habiendo pecado, pero en el mundo sigue habiendo pecado, pero Cristo destruyó el pecado con su cuerpo. Y toda esa profecía de de Daniel capítulo 9 se cumplió en Cristo. Ahora, en nosotros se ha cumplido en parte, porque nosotros somos nueva criatura. Ya la nueva criatura está limpia de pecado. Es por eso que nosotros vamos a entrar al cielo. Si nosotros no creemos eso, hermano, nosotros no somos salvos. Ni vamos a entrar al cielo. Porque entonces si yo estoy dudando de que si yo soy salvo, no soy salvo, si yo me muero ahorita, entonces yo no me voy a salvar. Entonces, ¿para qué yo confesé a Cristo? ¿Y para qué hablo de él? Entonces, yo espiritualmente no tengo pecado. Mi nueva criatura vino de arriba. Eso es lo que dice Juan en su primera epístola, capítulo número 3. Los hijos del diablo y los hijos de Dios. Y hace una división. Hay mucha gente que no le gustará esto, hermano. Pero si usted no tiene a Cristo, usted es un hijo del diablo. Yo no lo estoy diciendo como dicen muchos de esos predicadores. Hijo del diablo. No. Hay que decirlo también con sabiduría. Si usted no tiene a Cristo, es un hijo del diablo. Los hijos de Dios son hijos de luz. Ahora vienen del linaje de Adán y Adán le entregó todo al diablo. Cristo en la cruz del Calvario viene y rescata la creación perdida. Y la creación está viviendo un tiempo como lo estamos viviendo nosotros, según Romanos capítulo número 8, que la creación gime y está a la espera de ser libertada, como también gime nuestro cuerpo, como también gemimos nosotros. Es lo mismo que dice 2 Corintios capítulo número 5 el apóstol Pablo.
que nosotros esperamos una nueva morada. Así es, hermano. Todos estos textos se conectan con la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Fíjense, esto es una eternidad. Por eso que le estoy diciendo pasado, presente y futuro. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, que Cristo fue perseguido. Acuérdense que Herodes quiso matarlo, pero las tinieblas no prevalecieron en contra de ella. Y la simiente de Cristo fue anunciado desde el huerto del Edén. Y Satanás vino replicando la obra de Dios. Y aún así, dice la palabra de Dios, que la luz resplandece y contrarrestó las tinieblas y las destruyó. Eso es lo que habíamos visto en el pacto davídico, que se le promete una descendencia a David. Y aunque la descendencia de David hace maldad, hace pecado, igual Satanás trataba de que Salomón buscó mujeres como para que Dios destruyera a Salomón y no tuviera más descendencia. Y Dios aún así prolongó su misericordia hasta que llegó José y María y salió Cristo. Y todos los que vinieron en esa descendencia, Cristo los perdonó. Cristo los perdonó. Mi misericordia. Anoche decía el hermano, en cuanto al cieguito, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pregunta, ¿de dónde sale eso? Del pacto davídico. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué calculó Cristo con eso? Este hombre conoce la escritura. Sabe que el Mesías es el hijo de David y mi misericordia no se apartará de él. Recuerdan, desde el verso 2 en adelante, a él le